Bien, bueno, mis amigos, permítanme saludarlos nuevamente. Buenos días para todos ustedes. Estamos pues cerca de la medianoche. Es un gusto para mí estar aquí de nuevo en esta sesión, compartiendo pues experiencias, conocimientos, de la cual pues todos sacamos provecho para pulirnos y tener mejores resultados. Habíamos quedado de hablar en línea con las sesiones anteriores sobre el tema de indicadores, pero dado que nosotros sabemos que las bandas de Bollinger es uno de los indicadores más comunes de mayor uso entre toda la comunidad de traders y también de mayor efectividad en cuanto a encontrar confirmaciones para potenciales puntos de entrada. Así que esta sesión la vamos a hacer eh, solamente de bandas de Bollinger. Como ustedes saben, pues hay personas de todo nivel, así que voy a ir desde lo más básico hasta lo más complejo y les voy a dar algunas recomendaciones finales para ya la operativa en sí de este indicador. Bien, entonces voy a eliminarlo, de hecho, el indicador que lo tengo en este momento, para que empecemos desde su inclusión y su configuración. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, pues como ustedes ya saben, los indicadores, permítanme, admito una persona que se está conectando. Listo. Entonces, bien, como bien sabemos, en la parte inferior vamos a encontrar los indicadores. Las bandas de Bollinger propiamente es un indicador que está compuesto por una media móvil, ¿sí? Como es de tan frecuente uso, los vamos a encontrar aquí en la parte popular, de hecho, y aquí nos aparecen las bandas de Bollinger. Para IQ Option, aquí quiero hacer una puntualización. Este indicador de bandas de Bollinger, como ustedes pueden leer cuando se paran sobre ella, nos dice IQ Option en este mensaje que pertenece a la categoría de indicadores de tendencia. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, para encontrarlo por categorías, vamos a encontrarlos aquí en tendencia y están justamente acá pues las bandas de Bollinger. Y si nosotros nos vamos por acá, deberían estar, bueno, bandas de Bollinger, ¿cierto? En tendencia. Pero aquí hay una consideración adicional y es que lo voy a abrir y el indicador como tal de las bandas de Bollinger, ustedes pueden dejar su configuración por defecto, no hay ningún problema, y el periodo y la desviación se van a referir a dos conceptos muy sencillos. El periodo va a ser la amplitud o la longitud horizontal que va a medir esa banda de Bollinger, o en otras palabras, el periodo de tiempo que va a medir la banda de Bollinger para trazarse con respecto o en función de la volatilidad del precio. Bien, yo en mi caso personal, pues si ustedes quieren utilizarlo, yo analizo en temporalidad de 5 minutos y utilizo una configuración de bandas de Bollinger con un periodo de 20. La desviación, la desviación se refiere ya a la amplitud que van a tener las bandas superior e inferior con respecto a la medición que va a ser la media móvil exponencial, que allí es donde entro también a explicar cómo está construida la banda de Bollinger o este indicador. Entonces, bien, yo lo dejaría de esa manera. Vamos a acercarnos un poco para entender cómo funcionan. Estas bandas de Bollinger, como les decía, se construye a raíz de esta media, ¿cierto? De esta línea media, que es una media móvil exponencial. Recuerden que en la clase que vimos de medias móviles, este tipo de indicadores, al ser una EMA, una media móvil exponencial, le va a dar mayor ponderación a los precios máximos y mínimos en un periodo de tiempo que hayamos determinado. Bien, entonces, considerando que es una media móvil exponencial, vamos a recordar que podemos darle varios usos. Uno de ellos es identificar tendencias en un momento determinado, utilizarla también como soportes y resistencias, y con las bandas superior e inferior, estas nada más son
acompañantes de la EMA central, que de acuerdo a la configuración que nosotros le demos de desviación estándar, que esa desviación estándar quiere decir qué tanto se va a abrir la banda superior e inferior con respecto a la EMA central para identificar el uso que le vamos a dar nosotros principalmente es identificar rompimientos de las bandas, bien sea superior e inferior, para encontrar potenciales puntos de entrada. ¿Listo? Entonces, otra consideración adicional es que al ser una media móvil, exponencial, se va a ver afectada principalmente por la volatilidad del mercado. Este es un indicador que necesita de mercados o de activos financieros de alta volatilidad para que sean mayormente efectivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros nos va a favorecer la volatilidad cuando dentro de nuestra operativa de trading nosotros incluyamos el indicador de bandas de Bollinger, nos va a favorecer que haya volatilidad. Vamos a ver ejemplos muy sencillos acá, y la volatilidad la vamos a encontrar con la apertura o cierre de las bandas de Bollinger. Cuando nosotros encontramos que las bandas de Bollinger están muy estrechas, como podemos verlo en este momento, en este periodo de tiempo, nos indica que la volatilidad es muy baja. Entonces, en esas condiciones no es conveniente basarnos en este indicador de bandas de Bollinger para tomar entradas o para hacer trades. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Que haya una mayor amplitud, ¿sí?, entre las bandas de Bollinger, que haya una mayor distancia entre la banda superior e inferior y de la central para que nos indique que hay mayor volatilidad. Cuando hay mayor volatilidad quiere decir que ya superamos un periodo de acumulación del precio, que vamos a entrar en un periodo de distribución y ahí sí vamos a poder sacar provecho de rebotes del precio en zonas que más adelante también les voy a explicar cómo debemos también tener confirmaciones, porque las bandas de Bollinger, al igual que todos los demás indicadores, por sí solos, recuerden, no son suficientes para encontrar puntos de entrada. Nada más son confirmaciones adicionales. Bien, entonces aquí ustedes ven un periodo también de baja volatilidad, que no es conveniente. Por el contrario, acá ustedes ya ven cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, que ya hay una amplitud mayor. Eso es lo que nosotros buscamos, periodos con alta volatilidad, con una muy buena amplitud de las bandas de Bollinger, porque aquí sí vamos a poder encontrar movimientos en los cuales podemos hacer bien sea entradas, en este caso compras o ventas, cuando con otras confirmaciones los podamos detectar. Otro dato muy importante es que las bandas de Bollinger nos pueden identificar a nosotros movimientos, no quiero decir tendencias porque tendencias requiere un poco más de análisis y de confirmación, pero sí movimientos alcistas o bajistas en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo las identifico? Muy claramente. Cuando el precio rebota entre la media móvil exponencial central, o sea, la línea media, y la banda de Bollinger superior, podemos decir que hay un movimiento alcista. Por el contrario, cuando se encuentra en la parte inferior, podemos decir que estamos en un movimiento bajista, ¿sí? Y cuando se encuentra rebotando entre ambas, pues es obviamente un periodo de tiempo en el cual hay un movimiento lateral. Entonces eso también me va a poder servir a mí, me va a poder ser de utilidad para poder utilizar, bien sea en movimientos bajistas, poder utilizar la media móvil central como línea de resistencia, y lo propio cuando estemos en momentos en los cuales, como ustedes lo ven aquí muy claramente, en movimientos alcistas, utilizar esa misma EMA central como línea de soporte para encontrar posibles compras. Ese es otro uso que nosotros le podemos dar a este indicador de bandas de Bollinger. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos tener confirmaciones? Muy sencillo, muy sencillo. El principal problema que nosotros encontramos cuando estamos operando con bandas de Bollinger es que no sabemos en qué momento se va a presentar la reacción. Si bien puede darse un rompimiento, como por ejemplo
En este caso, desde aquí nosotros vemos rompimientos, no sabemos cuándo se puede realmente agotar ese rompimiento y empezar a regresar el precio para poder sacar provecho de una potencial entrada. Una de ellas, como les digo, ustedes pueden ver aquí un movimiento y pueden utilizar líneas de tendencia para que puedan también tener confirmaciones adicionales ante un eventual rompimiento de la banda de Bollinger. Por ejemplo, en IQ Option, pues yo puedo también trazar líneas, puedo tener una línea desde este primer punto, ¿sí? Y la podría trazar yo hasta un segundo punto, creo que estaba más atrás esto. A ver. Ya. Voy a buscar este punto de acá. Yo puedo tener este punto y tener una línea de tendencia aproximadamente con este punto y así yo puedo tener una referencia de lo que espero buscar en un futuro con un rompimiento de bandas de Bollinger, ¿sí? Este pues es un concepto básico que pues lo podemos utilizar con cualquier estrategia de trading y así uno podría esperar en cualquier momento una reacción del precio en esa misma línea de tendencia para encontrar rompimientos de bandas de Bollinger. Y eso lo vamos a poder utilizar en cualquier momento del gráfico. Igual, también podemos utilizar líneas de soporte y resistencia cuando ustedes puedan encontrar que el gráfico se encuentre de pronto en movimientos laterales para que pueda cumplirse justamente ese análisis de rompimiento de bandas de Bollinger acompañado de líneas de soporte y resistencia, acompañado de líneas de tendencia y así puedan también tener puntos de entrada más efectivos. Bien, quisiera buscar un punto en el cual haya alta volatilidad para ver cómo se comportan los rompimientos de bandas de Bollinger. Bien, por ejemplo, esta zona es una zona muy buena, como ustedes ven, nos encontramos aquí en un movimiento claramente bajista, hay muy buena volatilidad, hay amplitud de las bandas de Bollinger y el precio se encuentra rebotando, como ustedes pueden ver. Podríamos acá también trazar una línea de tendencia entre este punto y el siguiente, de esta manera, y poder encontrar entonces cuando la banda de Bollinger se encuentre o cuando el precio se encuentre cerca al rompimiento de la banda de Bollinger, tener como referencia, ¿sí? Que está muy cerca de una zona de la línea de tendencia para hacer operaciones, obviamente en este caso, que sean ventas, ¿sí? Como ustedes pueden verlo en este punto, rompimiento de banda de Bollinger, toca línea de tendencia y tenemos una reacción a favor. Recuerden que en opciones binarias nosotros buscamos reacciones de corto tiempo, ¿sí? No buscamos reacciones de tiempo largo, sin embargo, es importante que confirmen con la tendencia, ¿sí? Bien sea lateral, bajista o alcista, como en este caso estamos en un movimiento de tendencia bajista y vemos que la reacción es limpia, la reacción es muy limpia, cuando encontramos que rompe bandas de Bollinger, vuelve a retestear esta zona de la línea de tendencia y reacciona con mucha limpieza hacia abajo. Bien, lo propio va a suceder en un movimiento lateral. Busquemos a ver si tenemos por aquí algún ejemplo con rompimiento de bandas de Bollinger. Me gusta mucho esta zona de aquí. Ven que aquí hay un rompimiento de bandas de Bollinger. Vamos a analizar cómo habría funcionado en este periodo de tiempo en el cual el precio se comporta de manera lateral. Entonces, podemos ver que esta zona ha sido respetada como soporte y resistencia. Miren que aquí toca esta línea que la acabamos de trazar, reacciona, después hay un rompimiento, ¿cierto? Y aquí nuevamente vuelve a reaccionar en la misma zona, aquí también muy cerca y aquí nuevamente. Entonces yo con líneas de soporte y resistencia puedo también sacar provecho de esos movimientos, de esas reacciones, para que en un futuro
Si vuelve a llegar a estas zonas, pues yo ya tengo una confirmación adicional de que es probable que el precio reaccione. Ahora, lo ideal con este tipo de indicadores es que nosotros tengamos combinaciones con otros indicadores que nos permitan medir la fuerza del movimiento, como por ejemplo una muy buena combinación es un indicador RSI, que es el indicador de fuerza relativa del precio, que justamente nos puede decir si el precio se encuentra ya sobrevendido o sobrecomprado y cuándo es probable que regrese, que empiece a reaccionar y regrese ya a una zona neutra. Entonces, ese indicador, por ejemplo, acompañado de rompimientos de bandas de Bollinger, nos puede dar una muy buena indicación a nosotros, una confirmación de un probable punto de entrada. Miren este punto de entrada acá y ahora voy a adicionar un RSI también. Aquí podemos trazar también una línea de soporte y resistencia basándonos en estas reacciones que tuvo aquí el precio. De hecho, aquí abajo también, es muy cerca zona de soporte, zona de resistencia. Vemos que cuando llegó nuevamente acá reaccionó de manera muy limpia y pudimos sacar provecho. Vamos a combinarlo con un RSI para justamente ver cómo habría sido el comportamiento en esas zonas que acabamos de analizar. Aquí está. Bien, vamos a hacer que el periodo coincida. Vamos a subir el periodo de sobrecompra por encima de 80. La sobreventa la vamos a dejar por debajo de 20. Y listo. Vamos a tener aquí nuestro RSI. Bien, entonces justamente lo que nosotros buscamos es que en zonas como esa de soporte y resistencia, que hay se da el rompimiento de bandas de Bollinger, el precio se encuentre como acá se encuentra sobrecomprado para que sea mucho más probable una reacción a la baja y podamos entrar en ese momento del mercado. Nuevamente, como lo veíamos en este punto, rompimiento de bandas de Bollinger nos sirvió para trazar nuestra línea de tendencia. El precio está en sobrecompra y es una muy buena potencial entrada en ese punto. Lo mismo en esta línea de tendencia que trazamos, en este punto rompimiento de bandas de Bollinger, precio en sobrecompra, entramos con muy buena probabilidad de acierto. ¿Sí? Entonces, esa es una combinación que es muy frecuente, de hecho, utilizar bandas de Bollinger, estar muy atentos a los rompimientos y confirmar con un RSI, por ejemplo, para identificar que el precio se encuentre en posición de sobrecompra o de sobreventa y poder entrar al mercado. Ahora, eso hasta allí como de la parte muy básica, muy básica. Esa es la manera básica de utilizar este indicador de bandas de Bollinger. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ya que utilicemos herramientas de análisis técnico un poco más específicas como TradingView, como ustedes ven acá también tengo mis bandas de Bollinger y yo podría entonces hacer unos análisis un poco más completos de tal manera que pueda tener mayor probabilidad de acierto. Por ejemplo, yo tengo todo este movimiento, este impulso, y espero este retroceso que ya se me genera un rompimiento de bandas de Bollinger, pero yo podría ya combinar con herramientas como el retroceso de Fibonacci para saber en qué punto es muy probable que se dé la reacción del retroceso. ¿Sí? Corro un poco por acá. Entonces, bien, yo podría utilizar, como les digo, Fibonacci para medir el inicio de este impulso, el fin del impulso y buscar una reacción que sería ya el fin del retroceso. Lo que yo estoy haciendo en este caso es lo siguiente. Identifico este impulso seguido de este retroceso y permítanme decirles que no había ensayado, no tenía preparado esta parte del gráfico, lo tomé al azar, pero para que ustedes puedan ver que las bandas de Bollinger combinadas
apropiadamente con otras herramientas de análisis técnico y con otros indicadores, pues les van a dar a ustedes grandes probabilidades de tener entradas muy efectivas. Por ejemplo, yo aquí veo entonces que estamos acercándonos al rompimiento de la banda de Bollinger Superior y lo combino con un retroceso de Fibonacci. Me doy cuenta que esta zona está cerca a un golden number de Fibonacci, que es el 78.6, de alta probabilidad de reacción, así que habría tomado yo una entrada a la venta en este punto, y ustedes ven la reacción tan limpia que tuvo el precio en ese momento. Como lo miramos en el IQ Option, yo puedo también en ese precio en el cual estoy buscando mi entrada, trazar una línea y confirmar si es una línea de soporte y resistencia. Como ustedes ven aquí, línea, en este caso, es una zona de resistencia, 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 ¿cierto? Y es muy probable que si el precio termina por encima, también la utilice como soporte. Y aquí está justamente utilizada esa zona como zona de soporte. Bien, entonces eso a mí me da confirmaciones adicionales a lo que yo espero, que es el rompimiento de la banda de Bollinger Superior en este caso, ya con otras herramientas como Fibonacci, una línea de soporte y resistencia. No tengo cómo trazar una línea de tendencia en este ejemplo. Vamos a ver cómo está funcionando. ¿Dónde está? Bueno, se perdió el RSI que lo tenía por acá. A ver, aquí está. Listo. Entonces, activamos el RSI y tenemos una confirmación adicional. Encuentro entonces que en esta línea, vamos a trazar aquí otra línea, en donde yo estoy esperando la entrada, ¿cierto? El precio viene de una zona de sobrecompra muy clara, por lo tanto, también es muy probable que el precio tenga que reaccionar y hacer lo que hizo en ese momento, que es llegar al nivel de Fibonacci y reaccionar hacia abajo. Bien, entonces esa es una de las posibles combinaciones y usos que ustedes le pueden dar a las bandas de Bollinger para que tengan ustedes puntos de entrada muy efectivos. Recuerden que por sí solo, insisto en eso, ni las bandas de Bollinger ni ningún otro indicador les van a permitir a ustedes puntos de entrada específicos, ¿de acuerdo? Bien, amigos, ¿tienen alguna pregunta, tal vez, alguna duda? ¿Cómo les ha ido a ustedes con las bandas de Bollinger? Estoy seguro que pues es de frecuente uso para ustedes también. Bien, bueno, permítanme revisar el chat a ver si hay hay algún comentario por acá. Bien, nos dice Gerson que estuvo operando hace 20 minutos y le fue muy bien, 76% de ganancia. Perfecto, me alegra muchísimo, Gerson. Esa es la idea, que pongamos en práctica pues todos los conocimientos, todas las recomendaciones. Así que perfecto, perfecto, esa es la idea. ¿Alguien más de pronto tiene algún otro comentario, bien sea por el chat o por acá? A ver, vamos a ver. RSI de cuánto. Bien, el RSI, como ustedes vieron, lo configuré con los parámetros similares al de las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo mis bandas de Bollinger con un periodo de 20, como lo tengo en este momento, si utilizo otro periodo en mi RSI, pues me va a dar señales falsas, porque van a estar corridas, por así decirlo, en cuanto al tiempo, las zonas de sobrecompra o de sobreventa. Entonces es importante que los movimientos que se reflejan en el precio, en el gráfico, tengan concordancia con nuestro RSI. El RSI de alguna manera es una radiografía del precio, pero
la importancia está en que nos tiene niveles de sobrecompra y de sobreventa, que allí sí, la configuración que yo recomiendo es que tracen los niveles de sobrecompra y de sobreventa en 80% y 20% respectivamente, con el fin de que tengan entradas más seguras. Viene por defecto en 70-30, ¿cierto? 70% sobre compras, el 20% sobre venta, perdón, 30% sobre venta, y esto quiere decir que van a tener más señales para potenciales entradas. Cuando le disminuyen ese margen de sobrecompra y de sobreventa, solo van a llegar ahí los puntos de entrada que en realidad van a tener mayor probabilidad de reacción. Como ustedes pueden verlos, cuando supera el 80%, hay reacciones limpias, ¿cierto? Como en este caso, y cuando supera también por debajo el 20%, también hay reacciones limpias. Entonces, esa es la manera en la cual ustedes deben configurar, según mi recomendación, y operar con la combinación de bandas de Bollinger, rompimiento y zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI. Bien, Gerson dice que le va muy bien combinando bandas de Bollinger y RSI. También es frecuente que se las combine con un oscilador estocástico, ¿sí? Entonces, ya depende, como les digo, del estilo de trading de cada uno de ustedes, del feeling que ustedes logren desarrollar con cada uno de los indicadores, y una recomendación final es que ustedes hagan backtesting con los indicadores, que ustedes busquen, así como lo hicimos ahora, este ejercicio de buscar potenciales puntos de entrada en el pasado, y que muevan sus indicadores de tal manera que les den confirmaciones mucho más certeras, ¿sí? De esa manera ustedes van a poder tener mayor confianza en sus indicadores. No, la otra recomendación sería que no se limiten a configurar un indicador como lo vieron en un video de YouTube, o como alguien se los diga, sino que prueben las configuraciones con el pasado. Siempre revisen el pasado del gráfico para que se den cuenta qué es lo que les está dando cada señal. Si efectivamente reaccionó cuando los indicadores les dieron a ustedes una confirmación de potencial entrada, o de lo contrario, ajustenla y utilícenlo como mejor ustedes vean que les reacciona. Bien, entonces, mis amigos, sesión cortica, pero muy, muy, muy bien explicada en cuanto a bandas de Bollinger. Así que agradecerles por conectarse. Saben que estamos acá para compartir conocimiento, experiencia. Recuerden que la sesión queda grabada, la vamos a subir al grupo de Telegram para que la podamos consultar, y continuemos programando nuevos temas para las siguientes sesiones. Así que espero que tengan un muy buen día, que les vaya muy bien en sus sesiones de trading, que tengan muy, muy buenos resultados, y nos vemos en la próxima.